Si hemos tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio de la misa de hoy, en alguna celebración de la Santa Misa, o también haberlo podido leer en alguna aplicación o en alguna página web, nos damos cuenta que se ha interrumpido el capítulo sexto del Evangelio de San Juan. No obstante, aquí será el que vamos a comentar en el día de hoy. Se ha interrumpido ese capítulo sexto porque hoy celebramos la festividad de Santa Catalina de Siena, copatrona de Europa, y su rango es de fiesta, y por tanto, pues esta celebración tiene lecturas propias. No obstante, tenemos que centrarnos un poquito en esta santa, en Santa Catalina de Siena, puesto que nos ayuda mucho en nuestra propia vida en este momento. Santa Catalina nació en un momento muy similar al nuestro, en pleno siglo XIV, ese siglo que pasó a la historia como el siglo de la peste, el siglo de la peste negra. Y ella nació en los años peores de esa pandemia. Ella nació justo cuando la pandemia estaba asolando Europa, entrando por Venecia, y ella pues tuvo esa situación de vivir en esos años y de ser librada de la muerte por esa enfermedad. Pertenecía a una familia de clase media baja y por tanto no pudo acceder a una formación cultural interesante. Se tuvo que contentar con lo básico. Y sin embargo, fue la primera mujer junto con Santa Teresa de Jesús elevada a la categoría de doctores de la Iglesia. Los doctores de la Iglesia es un grupo muy reducido. Actualmente son 36 los santos que pertenecen a esta categoría, que en sus escritos han dejado un camino a seguir, han penetrado en algo en los que otros autores aún no habrían llegado y no tienen ningún tipo de error en ningún momento esos escritos. Son, podemos decir, santos que se han adelantado mucho a su tiempo. Otra virtud que podemos atribuirle a Santa Catalina, como decimos, pues con poquísima formación, es que fue una impulsora de que el Papa volviera a Roma después de esos años en los cuales el Papa vivía en Aviñón, trasladó la sede papal a Aviñón. Y por último, pues su virtud, la virtud de Santa Catalina fue la asistencia a los pobres y a los enfermos, haciéndoles ver que en la dificultad también podemos reparar nuestra vida, que estas situaciones difíciles, también nosotros a día de hoy debemos poner nuestro oído a escucha de las palabras de esta santa, porque estas dificultades que vivimos también tienen que ayudarnos a unirnos más a Jesús, que se entregó en la cruz por todos nosotros. Centrándonos ya, por tanto, en el pasaje del Evangelio de la misa de hoy, del capítulo sexto de San Juan, nos habla el Señor de que el que viene a mí no pasará hambre. Y a continuación nos dice, lo habéis visto y no creéis. Juega el Señor con esos dos planos, con el plano material y el plano espiritual. No obra el Señor el milagro en ningún momento simplemente para quedarnos con el plano material, puesto que si hubiera sido así, los milagros que terminaron en su estancia terrena hace 2000 años no hubieran tenido más repercusión que para aquellos que lo estaban contemplando, para aquellos que lo estaban viviendo. Los milagros también tienen esa dimensión espiritual y le hace ver a este grupo pues que ellos han visto cómo de una cosa tan pequeña como esos 5 panes y esos 2 peces, esa multitud de 5000 hombres, sin contar mujeres y niños, había quedado saciada. De un pequeño elemento como es una sagrada forma, también queda saciado nuestro corazón. Hoy día estamos viviendo tiempo de hambre eucarística. Llevamos pues prácticamente mes y medio, 2 meses, en muchos casos sin haber podido celebrar la Eucaristía, sin haber podido recibir al Señor. Y en nuestro corazón pues pueden brotar esas palabras del salmista en el Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi carne tiene ansia de ti. Pues también nuestro corazón tiene esa ansia del Señor. Pronto seguramente esto empezará a cambiar y podremos de nuevo
asistir a la celebración eucarística y recibiremos al Señor. No ha sido un camino fácil, porque el ayuno eucarístico que por desgracia hemos estado viviendo en muchos casos por no poder asistir a las celebraciones eucarísticas, hace que nuestra vida se pueda debilitar, aunque también el Señor, como hemos visto, nos fortalece con su gracia, no simplemente con una comunión espiritual al uso, sino con una gracia especial que está confiriendo en estos días, dándonos su fortaleza para vivir dentro de estas situaciones de esta enfermedad. Nos dice el Señor también que ha venido a hacer la voluntad del Padre. Ahí, por tanto, ya el Señor nos está haciendo una recomendación a vivir la virtud de la humildad, para que entremos dentro de esa alma eucarística, para que pertenezcamos a ese grupo de los que buscan al Señor. Tenemos que hacerlo con ese mismo sentimiento del Señor. Él no ha venido a autoproclamarse, Él no ha venido simplemente a hablar de Él. Él ha venido a dar testimonio del Padre que lo ha enviado, y como enviado que es, también a nosotros nos llama a que cumplamos esa voluntad del Padre. Otra de la misión que nos dice el Señor es la de resucitar, no perder a nadie y resucitarlo el último día. Nos llama también, por tanto, a la corresponsabilidad. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. No podemos desentendernos los unos de los otros. No podemos pensar que con llevar yo una vida santa, ya estoy santificado si no me preocupo porque el que tengo más cerca pueda conocer a Jesucristo. Tenemos que intentar llevar a Jesucristo dentro de las situaciones que nos rodean, a todos aquellos pues que tenemos más cerca, pidiendo pues que descubran a Jesucristo, pidiendo que también ese consuelo que en estos días nos ha otorgado el Señor venga también sobre ellos. Y nos habla pues de esa resurrección en el último día. El Señor ha resucitado, ha ascendido al cielo, lo celebraremos dentro de unas semanas. Su humanidad ha triunfado y en esa humanidad estamos todos inmersos, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Todos estamos llamados a esa gloria de la resurrección. La Eucaristía nos anticipa esa situación, la Eucaristía nos alimenta para atravesar este camino. Podemos concluir el comentario de hoy con unas palabras de Santa Catalina de Siena, que nos viene a decir que la Eucaristía es ese alimento que mueve nuestra vida. Nos dice así: oh caridad inestimable, te quedaste con nosotros como alimento mientras somos peregrinos en esta tierra, para que no nos desfallezcamos por el camino, sino que fortalecidos por ti, alimento celestial, sigamos el camino. A todos mi bendición, y que ahora más que nunca resuenen esas palabras alentadoras del Señor resucitado. Paz a vosotros.